Gracias.
Ups. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Parece un sueño, pero hemos vuelto a la virtualidad. La profe, buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Y con menos frío, pero la verdad que me gusta mucho más estar en el aula, realmente, por varias razones. Pero, es decir, con mucho frío dentro del aula, ¿no? Pero me gusta mucho más estar en el aula que dar clase de manera virtual. Durante los 2 años, por favor prendan las cámaras porque va a ser la única manera de obtener el presente. Yo ya lo dije cuando empezamos el ciclo lectivo, que escuchaba si prendo la cámara no tengo conectividad, si, bueno, etcétera, etcétera, prendan la cámara. Esta es una cuestión excepcional hasta final de cuatrimestre. Por favor, Maximiliano Ojeda y todos los que tienen las cámaras apagadas. Bueno, algunos aparecieron ahora, como Rosario, ¿vas a prender la cámara? Ahora la prendo. Es un requisito sine qua non. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la clase anterior. Guillermina Moreno, por favor, prende la cámara. Adrián Castillo, por favor, prende la cámara. Sí, Adrián Castillo. ¿Cómo? Yo la tengo prendida. No, ahora sí. No estaba prendida. Bueno. Vamos a continuar, o retomar, mejor dicho, con el tema de la clase anterior, que estábamos recién iniciando el tema de recursos. Y habíamos quedado en el recurso de reposición. Yo tengo aquí, voy a compartir pantalla, aquí. Me voy a correr hacia este lado. Voy a correr. Aguárdenme, así lo puedo abrir. Un PowerPoint, no lo vamos a compartir todo porque si no sería comenzar de cero y la idea del día de la fecha es adelantar, llegar a apelación. Entonces todo esto de teoría de la impugnación, presupuestos de la impugnación, admisibilidad, procedencia, todo esto que estoy pasando, yo ya lo di en clase la semana pasada. Lo mismo que los supuestos en los que procede la aclaratoria, los artículos, qué parte de la aclaratoria era objeto de la misma, no se podía introducir, quiénes son los legitimados y qué señalaba, cualquier pregunta que tengan para hacerme, abren el micrófono y me preguntan, no hay inconveniente para eso. Bueno, y también lo que señala Fenoquieto y la mayoría de la doctrina, que no está admitida la aclaratoria con apelación en subsidio. Las formas de interposición, bueno, esta era una pregunta que hicimos, que interpelamos en clase y que la supieron contestar muy bien. Hicimos el análisis del 273, que era la introducción, perdón, no sé dónde estaba. No. Hicimos el análisis del 273, era cuando no habíamos interpuesto la aclaratoria en tiempo y en forma, y que de manera excepcional la podíamos introducir por vía de apelación y que así se denominaba. Dicho esto, voy a pasar a reposición. Reposición no vamos a entrar en el concepto y la definición porque también la hemos visto en clase, por ende no nos vamos a detener en ello. Tampoco en la legitimación,
porque ya sabemos quiénes eran los legitimados, o por lo menos me gustaría que Luciana, que la estoy viendo en cámara, permiso, ahora la que toma tecito en clase soy yo, que me diga quiénes son los legitimados para interponer un recurso de reposición. Abrí tu micrófono, Luciana, por favor. ¿Y en las partes, profe? ¿Y quién es más que habíamos dicho? Nicolás. El Ministerio Público. ¿Quién más? ¿Quién más, Guillermina? Los abogados para ¿Quién me apelar contestó? Agustina. La Agustina, regulación de honorarios. muy bien. Ajenos como un perito, habíamos dicho también. Los Muy terceros, bien. voluntarios Los o forzosos. terceros, muy bien. Con respecto al gravamen, ya habíamos explicado la definición de Goldschmidt, es decir, siempre para que proceda un recurso o un remedio, debe existir un gravamen, y ya habíamos definido qué era el gravamen, esa inequidad o esa diferencia sustancial entre lo pretendido por las partes y lo que el juez ha resuelto en su sentencia, y que además no se encuentra justificada esa diferencia. Y los requisitos objetivos es que haya un vicio en el procedimiento. Acá no hay errores injudicando, sino son errores de procedimiento, como hemos visto el de nulidad. No sé quién le preguntó a Daniela el otro día acción autónoma de nulidad. No sé si está aquí en clase, está en la clase. Bueno, las resoluciones contra las que procede, yo me atreví a hacer una crítica siguiendo la mayoría de la doctrina. Dijimos que eran las providencias simples que causen un gravamen irreparable. La humilde, como dije recién, crítica que hice fue que dice providencias simples que causen o no gravamen irreparable, cuando debió decir providencias simples. Las providencias simples siempre deben causar un gravamen. Ahora, es diferente cuando el gravamen se transforma en irreparable. Ahí tendría que haber hecho la diferenciación el legislador. Y dimos algunos ejemplos que alguien citó en la clase. Me acuerdo la declaración como de puro derecho, que es una providencia simple que causa un gravamen irreparable porque no se puede resolver con el dictado de la sentencia que se vaya a dictar, con la sentencia que posteriormente se vaya a dictar, pues me ha dejado sin la posibilidad de producir prueba. El plazo para interponerlo, lo deben recordar, es de 3 días, la forma debe ser fundado, y aquí venía una cuestión en la que me quería detener. La regla respecto a este recurso es que no se sustancia. Y la excepción es la sustanciación del recurso. Las providencias dictadas de oficio, es decir, aquellas que dicta el juez y el mismo juez corrige, revoca por contrario imperium, no son sustanciables. ¿Por qué? Porque el juez tiene esa facultad. Si advierte que ha cometido un error, puede subsanarlo revocando esa resolución y volviendo a dictar una nueva. Por ende, no necesita sustanciarla antes de resolverla. Las providencias dictadas a pedido de la misma parte. Yo le pido algo al juez, el juez no me lo concede, entonces interpongo una revocatoria, siempre estamos frente a una providencia simple. Yo di ejemplos por ejemplo, citando el libramiento de una nueva cédula, citando el libramiento de un nuevo oficio. Son providencias de mero trámite, aquellas que tienden a impulsar el proceso. Entonces, si es pedida por la misma parte, tampoco es necesario, si el juez la revoca, que la notifique a la contraria, porque no le está causando ningún perjuicio. Sin embargo, cuando las providencias son dictadas a pedidos de la parte contraria, es ahí donde viene la sustanciación. Eso quiere decir que yo, Mariana Ledesma, le he pedido algo al juez, el juez me lo ha concedido,
Y, por ejemplo, es porque te tengo en pantalla Guillermina, Guillermina dice no, no estoy de acuerdo, el juez debe revocar esta providencia e interpone el recurso de reposición. En ese caso, como ya vimos que lo va a interponer fundado, me lo van a sustanciar por el plazo de 5 días para que yo exprese mis fundamentos de por qué sí es válido lo que acabo de peticionar. Y en las audiencias también se sustancia en un único caso, cuando no está presente la parte contraria. Si está presente la parte contraria, no se sustancia la providencia simple y el juez la debe resolver en ese mismo momento. ¿Quedó claro todo esto que acabo de explicar? Perfecto. El juez del recurso, por supuesto que es el juez que dictó la resolución que pretende impugnar, y en este caso es el de primera instancia. Dijimos en la clase anterior, en el encuentro anterior, que también era procedente el recurso de reposición en Cámara contra las resoluciones dictadas por el presidente de la Cámara. Providencias simples. El plazo, ya lo sabemos, es de 3 días, y también sabemos que no suspende el plazo de la reposición, no suspende el plazo para apelar. Siempre que interpongo un recurso de reposición o revocatoria debe ir fundado. Aun cuando lo haga verbalmente, mi fundamentación será de esa manera, in voce. Y así se resolverá. Entonces, es un recurso, así como vimos el de aclaratoria, así vamos refrescando los conocimientos, que se interpone fundamentado. ¿Qué sucede con el tema de la apelación en subsidio? Bueno, la apelación en subsidio procede cuando se trata de una providencia de aquellas previstas en el artículo 242. Es decir, una providencia simple que causa un gravamen irreparable. Yo pongo siempre como ejemplo tajante el caso de que me tienen por no contestada la demanda por considerar el juez que está fuera de término, fuera de plazo. Y vaya que es una providencia simple que causa un gravamen irreparable, pues me he quedado sin la posibilidad de contestar la demanda. Entonces, en ese caso, como es una providencia simple, interpongo la revocatoria con apelación en subsidio. Acá aclaré algo en el párrafo segundo que dice que las revocatorias de las resoluciones del secretario no admiten apelación. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Dónde está la barra? Que quiero abrir. Stop share. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Las resoluciones dictadas por el secretario admiten la revocatoria? ¿Sí o no? Lucía Vives y Ramiro Miranda, por favor, prendan la computadora, la cámara, lo que fuese necesario. Tendrán ausentes si no. Buen día, acá estoy. Tengo en la compu, no tengo la cámara. Por eso la tengo apagada. 2 años escuché eso. Bueno. No, porque tú, después explico. Después me explicás, sí. Me escribís y me explicás. Le mando un mail. Sí, por favor. ¿Y Lucía? Ahí la prendo, profe. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Pregunta de Jardín de Infantes. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque recién llegó a mi casa. Ah, no, pensé que te había pasado como la jueza que estaba en toallón y no podía prender la cámara para estar en la audiencia. No sé, ese caso lo recuerdan. Por favor, prendan la cámara, si no, bueno, voy a poner ausentes, como les dije. Bueno, la pregunta, porque me hacen perder el tiempo, la pregunta en cuestión es, ¿la providencia dictada por el secretario es susceptible de recurso de reposición, sí o no?
¿Qué pensás, Adrián? Hay un artículo específico donde estoy tratando de acordarme de que hay ciertos... a ver, hay un artículo donde, en la primera parte, donde las resoluciones dictadas por un secretario necesitan ser ratificadas por un juez, ¿puede ser? Pero apagaste la cámara igual, ¿eh? Prendiste el Esto ya- micrófono, apagaste la cámara. No es tan así. Valentina, Entiendo que sí, porque puede realizarlo si genera un gravamen. la lógica es que la resolución dictada por un secretario sí puede ser objeto de recurso de reposición o revocatoria, pero no puede ser objeto de apelación subsidiaria. Esa era la respuesta. Bien, volvemos a compartir pantalla. ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Estaba aquí. Bueno, pero no los tengo a ustedes. Ya me olvidé. Bueno, no importa, no los veo ahora, pero ya los voy a ver. ¿Ustedes me ven? ¿Me ven? No. Sí, profe. Bueno. Con eso sí. Sí, se ve. Bueno. Tampoco hay mucho. Bueno, entonces las revocatorias de las resoluciones del secretario no admiten apelación. Lo importante es que los fundamentos expuestos al plantear la revocatoria son los mismos que tendrá en consideración la Cámara de Apelaciones. Y acá dice, ¿qué sucede cuando se deniega la reposición sin sustanciarse? Esa respuesta se la di por teléfono el otro día a Nicolás Cerono, que me encantaría que se la explique al resto de sus compañeros. ¿Puede ser, Hoy. Nicolás? Sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, se escucha perfecto. La que desapareció de escena fui yo. Claro, lo que yo te consultaba era a ver qué pasaba cuando el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, si tenía que tener doble fundamentación o no. Y bueno, entendí que debe ser con el fundamento del recurso de la revocatoria, alcanza para el de apelación en subsidio. Por eso debemos fundamentar bien cuando planteamos el recurso de revocatoria. Igual la pregunta es otra. ¿Qué pasa cuando no se sustanció en primera instancia y se ha concedido la apelación subsidiaria? Es necesario que se sustancie por el principio de bilateralidad y contradicción. Y una vez sustanciado, ¿por qué plazo era? ¿Por un plazo de 5 días? Por el plazo de 5 días. ¿Redondeamos la idea? Nicolás, ¿lo entendiste muy bien? Para el resto lo comprendió. ¿Sí? Sí. Bien. Lo único que me quedó aquí en el PowerPoint que no quiero perderlos de nuevo a ustedes. No, ya sé por qué. Porque no fui a compartir pantalla, ahí está. Me había olvidado de eso. Es real que me había olvidado de eso. Bueno, vamos, arranquen. Bueno, era este slide, es el que me queda. Que no sé por qué con F5. Arrancó con todos. Bueno. Otra cosa que quiero decirles que no lo puse en el PowerPoint es que la revocatoria puede ser rechazada in limine cuando el juez encuentre que no es las providencias que son susceptibles de reposición. Y otra situación que también es importante tener en cuenta es que la reposición admite la producción de prueba,
pero el juez, para no demorar el recurso, porque ustedes piensen siempre que se sustancia en primera instancia y ante el mismo juez que dictó la resolución, cuando hay apertura a prueba, si mal no recuerdo lo dice el artículo 240 del Código de Procedimientos, el trámite de la apertura a prueba, Adrián, ¿podrás cerrar el micrófono? El trámite de la apertura a prueba se va a seguir por la vía de los incidentes. Entonces, para no demorar la resolución del recurso. Y aquí puse 2 preguntitas. La resolución, ¿qué pasa cuando una revocatoria es de oficio? La resolución pronunciada a consecuencia de un recurso de reposición, causa ejecutoria. ¡Qué silencio! Primero habría que saber qué es causa ejecutoria, ¿no? Eso está en la unidad temática número 9. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no se las voy a contestar, la van a contestar ustedes la semana que viene. Porque si les pregunto, ¿la revocatoria de oficio tiene algún límite temporal? ¿De esa podría haber una respuesta? Sé que ejecutoria es cuando se agota la vía recursiva y creo que la revocatoria de oficio, el límite temporal que tiene es cuando notifica a las partes, pero no estoy seguro. Está muy bien lo que acabas de contestar, Agustina. El límite no es que cuando queda consentida y ejecutariada, valga la redundancia. Cuando notifica a las partes. Cuando notifica a las partes, ya de oficio no puede corregirse. Pero la primera pregunta, ejecutoriada, es una resolución, una revocatoria dictada de oficio, ¿puede ser ejecutoriada? Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque recuerden que bueno, en este caso es una revocatoria de oficio, pero si yo no interpongo ningún recurso contra esa revocatoria, no, es decir, el único que me quedaría sería el de apelación, causa ejecutoria. Nos quedaría por ver otra pregunta que tuve, que también fue de Nicolás, con respecto a la reposición in extremis, que le causó duda la lectura de Rodríguez Ayach con respecto a que la reposición podía interponerse contra sentencias interlocutorias. En realidad, lo único que se puede interponer contra sentencias, contra providencias simples, que ya se encuentran firmes y ejecutoriadas, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas, es lo que se denomina reposición in extremis. Es decir, se me ha agotado toda la vía recursiva, pero el juez ha cometido un error, un yerro tan evidente, tan grosero y tan insalvable, que lo que hago es interponer una revocatoria contra esa resolución, que se denomina revocatoria in extremis, y que no la van a encontrar regulada en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Tengo acá en mis manos un fallo del Fisco Nacional contra una persona sobre una cautelar, un embargo preventivo, que dice: aunque conforme lo normado por el artículo 238 del Código de Procedimientos de Nación, el recurso de revocatoria resulta en principio improcedente, cuando es articulado en desmedro de una resolución interlocutoria, que ahí vino la confusión de Nicolás, cabe tener en cuenta que contra sentencias de cámaras de apelaciones
o de sus salas, solo excepcionalmente procede la revocatoria in extremis, cuando concurran circunstancias especiales que aconsejan soslayar el criterio. Los presupuestos, acá viene lo más importante, los presupuestos de tal remedio son suplir yerros judiciales. Ejemplo, que se hayan computado mal los plazos, que no se hayan tenido por presentados los escritos que obran en el expediente y que sean necesarios para el dictado de esa resolución. Esos son yerros. Bueno, sigo leyendo. Son suplir yerros judiciales materiales, groseros y evidentes, deslizados en un pronunciamiento de mérito, dictado ya sea en primera instancia o en instancias ulteriores, que no pueden corregirse a través de aclaratorias. El recurso de reposición in extremis, por las características apuntadas, por supuesto que deviene de interpretación restrictiva, es decir, por cada presupuesto que yo considere que el juez erró, no voy a interponer un recurso de reposición in extremis, sino que tienen que darse, concurrir estas circunstancias que les estoy mencionando. Resulta viable únicamente para evitar la consumación de una grave injusticia. Por ejemplo, si a mí no me contabilizaron bien un plazo y me tuvieron por perdido un derecho, recuerden que los plazos son perentorios en nuestro derecho procesal. Entonces, si no me contabilizaron bien un plazo, quizá la resolución que se dicte me genere un gravísimo perjuicio y el error sea manifiesto, sea grosero. Por eso la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque este es un fallo de Nación, habla de errores groseros. Dice, resultando viable únicamente para evitar la consumación de una grave injusticia por la extensible contradicción entre la resolución y la verdad jurídica objetiva, producto de un yerro voluntario judicial. ¿Quedó claro? Solamente es procedente cuando se trata de situaciones que yo ya no las puedo aclarar, no tengo otro recurso, no tengo otro remedio. Ustedes podrían decirme, sí, doctora, pero yo podría irme con un recurso extraordinario. Bueno, si es una resolución dictada por la Cámara de Apelaciones, y vamos a ver si es procedente el recurso extraordinario. No siempre es procedente los recursos extraordinarios que vamos a ver. Entonces, a lo mejor con una revocatoria in extremis, fundamentándola, como acabamos de decir, que siempre debe ir fundada, puedo hacer que el juez revoque esa resolución que acaba de dictar, ya sea una providencia simple, una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, se entendió. ¿Todos toditos? Si necesitan que vuelva a repetir algo. Pues parece que no. Me he levantado más clara que nunca. Bueno, cerrado esto, vamos a ir a el recurso de apelación. ¿Quién preguntó el otro día en clase cuando Daniela dio, creo que acción meramente declarativa, preguntaron acción autónoma de nulidad? ¿Con qué te confundiste, Maximiliano? ¿Qué le pasa? Ahí estamos. No, era la oportunidad que la profesora nos estaba hablando del tema incidente.
ya terminamos de ver incidente, entonces mi duda era ¿por qué elegiría la vía incidental cuando tengo disponible otro tipo de acción, como en el caso, un incidente de nulidad o una acción autónoma de nulidad, en relación a las consecuencias y a los efectos que ambos medios originen? No, Por eso que la charla. claro, bueno. ¿Quieren que lo explique? ¿Todos entendieron por qué no procedería, por qué sí un incidente y por qué no una acción autónoma de nulidad? La profesora por ahí me lo explicó vagamente, porque dijo No, que eso es mucho más... que lo explique la que lo dio, dijo. Claro, que era mucho más extensa la explicación y que nos íbamos a ir del tema. Pero que me quedó la duda, porque no entiendo por qué. Bueno, O sea, es que la duda no debería existir, porque en primer lugar, los incidentes dijimos que eran el medio más utilizado para corregir o subsanar errores improcedendo, errores de forma. Y la acción autónoma de nulidad, que no se encuentra regulada en el Código de Procedimientos, es una nueva demanda cuando ya hubo sentencia y hay cosa juzgada irrita. ¿Se entendió? Yo ya tengo una sentencia que ha hecho cosa juzgada, pero el vicio de la sentencia es tan notorio que directamente a través de una demanda que se denomina acción autónoma de nulidad, pido la nulidad de esa sentencia. Y vimos en clase en aquella oportunidad que tenía dos instancias y que eran revisadas por el mismo juez. En cambio, el incidente, no me gusta hacer así con el dedito, en cambio, el incidente de nulidad siempre es viable. ¿Hasta cuándo? Hasta el dictado de la sentencia. ¿Por qué? Porque si no tengo acción, tengo recurso. ¿Cómo no se va a poner así Daniela? Es decir, el incidente siempre es viable hasta el dictado de la sentencia. Cualquier resolución, cualquier acto procesal que se dicte durante la sustanciación del proceso y tenga un vicio de nulidad y que no sea la sentencia, va por vía de incidente o en su defecto de excepción. En cambio, cuando ya tengo sentencia, voy a través del recurso de nulidad. Y cuando ya tengo una sentencia que ha hecho cosa juzgada y sigue manteniendo el vicio, el error grosero, voy por acción autónoma de nulidad. Creo que con esto debe haber quedado claro, ¿no? Entiendo. ¿Sí? sí, ahora sí, profe. Sí, bueno. No, porque después me recrimina a mí, es como que me dice, das mal las cosas y entonces, bueno, yo digo, yo hago mi mea culpa, está bien, puede ser. Vemos tantas cosas a la vez que... Tantas cosas a la vez en tan poco tiempo que uno no sabe si elegir cantidad, si elegir profundidad, es decir, ¿qué damos? ¿Damos todo? ¿Damos? ¿Qué damos? Bueno, hoy apareció el otro PowerPoint, pero esta señora con la pregunta que quedó mal, esperen que ya lo saco, porque los tengo abiertos a los dos, por eso. Vamos a cerrar este, así no aparece más la señora. Y vamos a abrir este.
Recurso de apelación. Bueno, recurso de apelación trae algunas complejidades un poquito más técnicas, por así decirlo, que los remedios que vimos recientemente, que son más sencillos de aprender, de incorporar, y más sencillos de entenderlos, porque tenemos un único juez, y sabemos cuáles son las providencias, y sabemos que van fundamentados, que la fundamentación obviamente tiene que valerse por sí misma, eso no lo dije, pero debe ser autosuficiente como en todo tipo de recursos, que ahora lo vamos a remarcar aquí. Con respecto al recurso de apelación, me gustaría que ustedes me dijesen qué entienden por el mismo. Jessica. ¿A quién estaba por hablar? Perdón. ¿Luciana? A ver. Cuando una parte se siente perjudicada por la resolución que dictó el juez y busca que un órgano superior a él la analice, digamos, y la revoque. Puede ser, me gusta. Jessica. Sí, yo iba a decir parecido, que es un remedio por el que la parte se siente agraviada de la sentencia y concurre a un tribunal jerárquicamente superior para que la modifique o la revise o la revoque. Que se interpone ante el mismo juez, pero resuelve el superior. Muy bien. ¿Y puedo hacerte una sola aclaración, Jessica? Ahora vamos a dar los conceptos igual. Sí. No es un remedio. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Es la única cuestión que tengo para decirte por un tecnicismo y porque ese tecnicismo lo explicamos. ¿De dónde provenía? Pero está bien lo que han dicho. Bueno, no sé si mejor que los conceptos que yo he traído aquí. ¿Qué pasa con esto? Bueno. No va ni para atrás ni para adelante. El recurso de apelación. Vamos de nuevo a dejar de compartir pantalla. Vamos a este. No me gusta no verlos. Ups. Bueno. Hoy no sé qué me pasa. Debe ser que tanto tiempo sin PowerPoint y sin compartir pantalla. No se aburran, ¿eh? Ahora sí. Ahí está. Bueno, lo miramos así. No hay que dejarse vencer. Yo quiero verlo bien. No me responden los comandos de la computadora. Ahí va. Ahora sí. Se llama recurso de apelación al acto procesal de impugnación por el cual una parte se considera afectada por una decisión judicial y plantea ante un órgano superior, ante la alzada, y que sea competente la revisión de este fallo solicitando que lo revoque o lo modifique. Este es un concepto bastante completo, porque nos está hablando de acto procesal, nos está hablando de impugnación, nos habla de la parte afectada. Observen que no habla de gravamen, sino que de parte afectada.
dice de una decisión judicial, todavía no menciona cuál, plantea ante un órgano, aquí en la crítica que ya les dije el otro día, superior, jerárquicamente superior, o el adquén, o la Cámara, y también agrega la palabra competente, porque no podemos ir a interponer un recurso ante cualquier sala, sino que tiene que ser competente para que revise el fallo solicitando que lo modifique o lo revoque. La apelación, otra vez, esta es más antigua todavía esta definición, supone siempre de la existencia de un tribunal jerárquicamente superior. ¿Por qué digo supone siempre de la existencia de un tribunal jerárquicamente superior? Porque estoy diciendo ni más ni menos que, como lo ha dicho Guillermina, el juez del recurso va a ser siempre la Cámara. Es decir, el juez del recurso, sí. ¿Por qué? Porque es el que lo va a tratar. Ahora vamos a ver dónde lo interponemos, cómo lo interponemos, pero el que va a tratar el recurso siempre va a ser la Cámara. Y la Cámara tiene una facultad, que puede ser confirmar ese fallo dictado por el juez de primera instancia, o bien modificarlo en su totalidad o parcialmente. El pronunciamiento, modificar parcialmente el pronunciamiento del grado anterior, es decir, del acuo. Entonces, ¿cómo se denomina el tribunal, el juez de primera instancia? Acuo. ¿Cómo se denomina la Cámara? Adquén, tribunal adquén. Si vamos a hablar un poquitito en latín, lo mencionamos de esa manera, para no hablar de jerárquicamente superior, porque ¿qué quedará para la Corte? ¿Se imaginan la Corte con 25 miembros? Bueno, después lo charlamos. Esto es muy importante lo que dice. No se trata de un nuevo juicio. La Cámara, ¿por qué dice no se trata de un nuevo juicio? Porque la Cámara nunca va a entrar a revisar cuestiones de hecho. Solamente lo va a hacer de manera excepcional, sino que siempre va a revisar cuestiones de derecho, errores injudicando, y se va a limitar únicamente a aquello que ha sido objeto de la apelación. Por eso dice, no es un nuevo examen, sino que va a versar sobre el material sobre el cual debe tratar la alzada, y es nada más que el de primera instancia. Es decir, yo no puedo venir a agregar en la Cámara cuestiones que no han sido planteadas en primera instancia. ¿Quedó claro? Estos conceptos entre los dos son muy completos, por eso los elegí para conversarlos con ustedes. Requisitos de admisibilidad. Bueno, el plazo, como requisito de admisibilidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el plazo para interponer el recurso de apelación. Por lo general, en la mayoría de los casos, el recurso de apelación se interpone dentro del plazo de los 5 días. Pero hay supuestos especiales, como por ejemplo el juicio de apremio, donde el plazo de interposición es de 2 días, en la acción de amparo, que lo han visto con Daniela, que en algunos casos habla de 2 días y en otros casos habla de 48 horas, depende de si se trata de nación o de provincia, y en el juicio sumarísimo, donde el plazo de la apelación es de 3 días. ¿Quiénes son legitimados? Bueno, acá empezamos a recortar a los legitimados. ¿Por qué digo recortar? Y porque, por ejemplo, un tercero ajeno al proceso, como es un perito, no puede interponer una apelación. No. Las partes son las legitimadas para interponer un recurso de apelación. Lo puede hacer también el Ministerio Público, lo puede ser un litis consorte, cualquiera de los litis consortes. Si se ha actuado en el proceso
bajo la figura del litis consorcio, cualquiera de los litis consortes está legitimado para interponer recurso de apelación, ya sea que hayan actuado bajo la figura de un litis consorcio facultativo o un litis consorcio necesario. Entonces, hemos quitado a los terceros ajenos al proceso. Y acá hay que tener mucho cuidado. Cuando se interpone un recurso de apelación, lo que se sugiere en la práctica, porque pueden correr el riesgo de que se lo desestimen, es que no invoquen el artículo 48. No invocar el artículo 48. No actuar como gestor, porque acá entra en duda la legitimación. ¿Fundamentación o no fundamentación? Bueno, en realidad la regla general es que el recurso de apelación no se interpone fundado. No se interpone fundado. Ustedes podrían decirme, doctora, pero recién hablamos del recurso de reposición con apelación en subsidio. Bueno, podría ser es una excepción a la regla. Ahí ya está fundamentado el recurso de apelación, pero no el recurso de apelación, venía fundamentado el de reposición y me hicieron lugar al de la apelación. Entonces no necesito volver a fundamentar. Bueno, la regla general es que no viene fundamentado. La excepción sería esa, podríamos plantearla como una excepción. Y el otro caso, donde también va fundamentado el recurso de reposición, es en los juicios, cuando ha sido concedida, en los juicios ejecutivos, cuando se concede, en la ejecución de sentencia, cuando se concede con efecto diferido. Es en los únicos casos en que se funda el recurso de apelación. ¿Qué pasa si yo presento un recurso de apelación fundamentado? ¿Me lo van a denegar? ¿Me lo van a tener por no presentado? No. Me lo van a tener por presentado siempre que lo haga en tiempo y forma. En tiempo, quiero decir, dentro del plazo vamos a poner la regla general del 244, que habla de providencias que causan, el 242 que habla de providencias que causan gravamen irreparable, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Esas son las resoluciones sobre las que puede recaer la apelación. Si lo he fundamentado, lo único que va a hacer el actuario es archivar la fundamentación y dejarla para el momento procesal oportuno. Pero no me va a desestimar el recurso, no me va a rechazar el recurso. La respuesta es de lógica absoluta. Imagínense la gravedad que me puede traer aparejada el rechazo de un recurso si yo solo tengo un plazo de 5 días para apelar o de 3 días en un juicio sumarísimo. Bien. Resoluciones susceptibles de apelación, como soy muy acelerada, ya las mencioné. Las providencias simples que causan gravamen irreparable, las sentencias interlocutorias y las providencias simples. Y las sentencias definitivas. Quedé con las providencias simples. Lugar de interposición del recurso. El recurso debe interponerse siempre ante el juez que dictó la resolución que pretendo impugnar. En este caso, el juez de primera instancia. Siempre se interpone ante el juez que dictó la resolución que pretendo impugnar. Antes de seguir adelante, que no sé cuál será el slide que viene a continuación, quiero decirles que en el proceso ordinario la apelación es amplia. Todas las resoluciones son apelables, todas, con las excepciones que ya hemos visto, como por ejemplo el 377 y algunos otros supuestos que hemos visto que taxativamente lo marca el código, que son inimpugnables. Pero en los procesos ordinarios todas las resoluciones son apelables. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque en el sumario y en el sumarísimo nos vamos a ver con limitaciones
en la apelabilidad. En el juicio sumario solamente es apelable la resolución que rechaza la demanda, la resolución que otorga o deniega medidas cautelares, la que declara la cuestión como de puro derecho y la sentencia definitiva. Proceso sumario, artículo 494 del Código de Procedimientos, solo son apelables 4 resoluciones, o 5, no sé cuántas dije. No más. Proceso sumarísimo, únicamente es apelable la sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva del proceso sumarísimo tiene una particularidad, porque se concede en relación y en ambos efectos. Hasta acá quédense con eso y luego lo voy a explicar. Entonces, ¿qué puedo apelar únicamente en el sumarísimo? La sentencia definitiva y también las cautelares. Nada Una consulta. más. Sí, ¿quién me Una habla? consulta. Mariano, Sí, Mariano. el plazo había dicho que es de 3 días o de 2 días para en el sumarísimo. Si me equivoqué, es de 2. Es de 2. Pero yo creo que dije 3. Y Artículo en el 496 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Entonces en el amparo sería de 3. No, en el amparo es de 2. Ah, es de 2, bien. El amparo es Gracias. 48 horas, creo que 48 horas dice Nación, y 2 días dice provincia, y fundado. Y fundado. Pero no me voy a meter en el amparo porque si no Daniela me va a decir, ¿por qué te metes en mis temas? Entonces Gracias. no quisiera... nada, es una broma entre hermanas, imagínense que... Bueno, seguimos adelante. Análisis del contenido del recurso. Muy bien. Hasta acá dijimos lugar de interposición del recurso, juez de primera instancia. Análisis del contenido del recurso. Los invito a que tomen el 271, aunque yo se los voy a explicar con mis palabras. El artículo 271 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires dice que la Cámara de Apelaciones va a analizar, va a hacer un examen de admisibilidad cuando reciba el recurso. Y lo primero que se va a fijar es si ese recurso ha sido bien concedido. Si ha sido concedido libremente cuando debió haber sido concedido en relación, lo va a devolver a primera instancia para que la fundamentación se haga en el lugar que corresponde. Sin embargo, cuando ha sido concedido en relación y debió ser concedido libremente, el trámite seguirá ante la Cámara. Si lo expliqué mal, alguien por favor, Nicolás, que tiene esa voz tan... ¿Nos lees el artículo 271? Artículo 271. Examen de la forma de concesión del recurso. Si la apelación se hubiese concedido libremente, debiendo hacerlo en relación, el tribunal, de oficio o a petición de parte, hecha dentro del tercer día, así lo declarará, mandando poner el expediente en secretaría para la presentación de memoriales del artículo 246. Si el recurso se hubiese concedido en relación, debiendo hacerlo libremente, la Cámara dispondrá el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 255. Claro, ahora vamos a analizar el 255. Son más o menos las palabras que yo, que con mi lenguaje les expliqué que iba a hacer la Cámara cuando llegue. Además, la Cámara no solamente observa la forma de concesión del recurso, la Cámara es muy minuciosa, observa absolutamente todo. Es decir, un recurso de apelación tiene un doble examen de admisibilidad.
En primer lugar, el juez de primera instancia, y en segundo lugar, la Cámara, nuevamente, va a hacer un examen de admisibilidad. Y miren ustedes que tan minuciosa es la Cámara, que si llegase a observar que falta una notificación, por ejemplo, de la regulación de los honorarios del perito, no va a seguir adelante con el recurso. Va a devolver el expediente a primera instancia para que se le notifiquen los honorarios al perito. Y una vez que se haya cumplimentado con esa resolución, recién ahí nuevamente el expediente va a ir a la Cámara. Por eso ustedes tienen que ser muy minuciosos cuando se eleva un expediente a la Cámara. Si están ratificados los artículos 48, y porque quizá ha pasado de largo que no se ratificó el 48. Bueno, aquí la Cámara nos va a venir con la nulidad de todo lo actuado, pero vamos a algún otro caso donde, por ejemplo, está certificado el término probatorio, pero no se tuvo en cuenta la certificación del término probatorio que había quedado pendiente una prueba de producción, que ni siquiera se había desistido de la misma. Entonces la Cámara va a volver a enviar el expediente. Quiero con estos ejemplos no enroscarlos, perdón el término utilizado tan vulgar, sino aclararles la minuciosidad de la Cámara y lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando un expediente llega a la Cámara. Que llegue en condiciones, porque si no, ¿qué va a generar? Dilaciones en el tiempo, demoras en el tiempo. Estoy mirando la hora para ver si vengo bien. Bien. Recurso de apelación, y acá comienza toda una historia para ustedes de modos de concesión y efectos del recurso. ¿Cómo se concede un recurso de apelación? En relación es la regla y libremente es la excepción. Porque en relación se concede para todas las resoluciones, las interlocutorias, las providencias simples, e inclusive, acabo de decirles, para la sentencia definitiva del proceso sumarísimo. Pero libremente, únicamente, se concede para las sentencias definitivas dictadas en los procesos ordinarios y sumarios. ¿Y por qué hago hincapié en el modo de concesión del recurso? Porque de acuerdo a cómo se conceda el recurso, va a ser no solamente el trámite, sino la apertura o la posibilidad que tiene la Cámara de tratar el recurso. Y lo vamos a analizar con el artículo 255. Les voy adelantando algo. Por ejemplo, en un recurso concedido en relación, nunca se puede abrir a prueba. Y la Cámara solamente va a tener que resolver con esos memoriales, con esas fundamentaciones que se hicieron en primera instancia. En cambio, con un recurso concedido libremente, la Cámara tiene más posibilidades que se las otorga el artículo 255. Entonces tendrá que ver con qué, no solamente con las resoluciones que son susceptibles de ser concedidas en relación o de ser concedidas libremente, sino con la amplitud que tiene la Cámara para trabajar en un caso y en el otro, en un recurso concedido en relación y en un recurso concedido libremente. Vuelvo a repetir, libremente, únicamente sentencias definitivas de los procesos ordinarios y sumarios. Nada más. Los efectos. Bueno, suspensivo o devolutivo. Suspensivo es la regla. ¿Qué significa eso? Que mientras tramita o se sustancia el recurso en la Cámara, quedará suspendida la resolución que ha dictado el juez de primera instancia. Por ejemplo, el juez de primera instancia ordenaba que en el juicio de daños y perjuicios a mí me pagaran la suma
de 5,5 millones de pesos. Qué alegría, después de tantos años de litigio, llegó el momento de pagarme. Bueno, la contraria apela porque le causa un gravamen, la resolución, la sentencia definitiva, y la regla es el efecto suspensivo. ¿Qué significa eso? Que no me van a pagar hasta tanto se sustancie el recurso en la Cámara, hasta que se resuelva el recurso en Cámara y vuelva de Cámara confirmando la sentencia de primera instancia, modificando la sentencia de primera instancia, total o parcialmente. Y el efecto devolutivo es la excepción, y es todo lo contrario. Y tiene una razón de ser. El efecto devolutivo significa que mientras se sustancia el recurso, igualmente se va a cumplir con la resolución dictada por el juez de primera instancia. ¿Y cuáles son los supuestos? Son muy pocos los supuestos. Y van a ver que tienen una razón de ser. El juicio de alimentos. La sentencia del juicio de alimentos, cuando el alimentante interpone recurso de apelación contra la sentencia de alimentos, se concede con efecto devolutivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Que mientras se sustancia el recurso, el alimentado no puede quedarse sin percibir los alimentos. Las medidas cautelares. ¿Por qué las medidas cautelares? Y porque si yo le notifico la medida cautelar, la apela y el juez me ordena que la levante, mientras yo levanto la medida cautelar y se sustancia el recurso, quizá aquello que pretendí proteger con esa cautelar desaparezca. El beneficio de litigar sin gastos se concede con efecto devolutivo. ¿Y por qué se concede con efecto devolutivo? Y porque si yo he demostrado la carencia de recursos, que no significa ser indigente, que no tengo la liquidez suficiente para afrontar los gastos del juicio, no puede venir, cuando me apelan el beneficio de litigar sin gastos, el juez a quitarme el beneficio de litigar sin gastos y hacerme oblar lo que yo no pude oblar en su oportunidad, porque me estaría prohibiendo, violando mi posibilidad de accesibilidad ante el órgano jurisdiccional. Miren ustedes qué gravedad que trae, ¿no? Y otro supuesto más de efecto devolutivo es la sentencia de trance y remate. Pero la sentencia de trance y remate, para que me la concedan con efecto devolutivo, deberé dar fianza de responder por los daños y perjuicios que cause, que pudiera ocasionar el efecto devolutivo. Entonces, en la sentencia de trance y remate, tengo que dar una caución para que el juez otorgue el recurso con efecto devolutivo. Y el otro supuesto que les dije es la sentencia de los procesos sumarísimos, que el juez tiene la facultad de concederlo en relación con efecto, si bien digo, devolutivo o suspensivo. Eso dependerá de la urgencia de la situación planteada en el proceso sumarísimo. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? No, yo no. ¿Están claras hoy? ¿O es chino básico esto? Bueno. Profe, A mí no el me efecto quedó diferido. A ver, hay varias preguntas entonces. Bien, vamos. ¿Quién arranca? ¿El efecto diferido cuál era? ¿Todavía no arranqué? Perdone. Hablé de devolutivo y suspensivo. Pero ya lo voy a... Está bien, Lucía, ya voy a Claro, eso. pensé que entraban los tres juntos, por eso.
Ahora lo voy a explicar. ¿Alguien más? Sí, a mí no me quedó claro en la sentencia de remate, si mal no escuché, La sentencia de tránsito y remate. el tema de la Sí. caución que mencionó. Claro, si la sentencia de tránsito y remate. ¿Qué significa una sentencia de tránsito y remate? A ver, Valentina. ¿Alguien sabe qué significa una sentencia de tránsito y remate? Que me van a rematar la casa. Eran los procesos ejecutorios eso, ¿no? No, el proceso de ejecución. De ejecución, perdón. De ejecución. Podría ser en un ejecutorio también, es decir, la ejecución de sentencia. ¿Qué significa una sentencia de tránsito y remate? Que el juez ordenó que me remataran la casa. Entonces, como yo, acá tengo que ser muy técnica y no quisiera meterme en los temas de la doctora Jiménez Bauer, pero como yo opuse excepciones, que es la única posibilidad que tengo para poder apelar la sentencia de tránsito y remate, y no quiero que me rematen la casa, porque yo opuse excepciones y los invito a que vayan y lo lean, le ofrezco al juez una caución suficiente para que mientras se sustancia el recurso, no se remate ese bien. ¿Se entendió? Por eso es efecto devolutivo. Si no, pierdo mi casa, y yo opuse excepciones. Pero, ¿qué pasaron con esas excepciones? ¿Me las desestimaron? ¿Fueron declaradas como de puro derecho? ¿O son 3 incisos que en este momento realmente no los recuerdo? Entonces, no voy a inventar, y se lo voy a dejar a Marcela para que se los explique. Pero era para darle la respuesta acá a Valentina. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. No les queda otra, ¿qué me van a decir? No, seguimos. Bueno. Ahora va a empezar nuevamente. No sé si es mi máquina que está lenta, porque lo quiero pasar y no me permite. Cada vez que vuelvo de verlos a ustedes, bueno, vamos a ver ahora. Pero lo vamos a solucionar, ¿eh? Profe, si apretás espacio, ¿no? ¿Qué pasa? No, ya estoy acá apretando. Si probás dejar de compartir pantalla, salir de la proyección del PowerPoint y volver a compartir y después ingresar, porque a veces se traba cuando estás compartiendo y a la vez estás proyectando. Sí, ya sé, pero yo no quiero dejar de verlos. Ese es el problema que tengo. Porque si no, si yo dejo de compartir pantalla, sí sigue. Pero como quiero verlos, bueno. Stop share, vamos a... Me perderé de vuestras caras. Bueno, ustedes me van a decir si lo que no entiendan. Recurso concedido. Ahora voy a explicar, Lucía, el tema de el efecto diferido. Recurso concedido en relación. Resoluciones contra las que procede, ya les comenté que el recurso concedido en relación procede contra sentencias interlocutorias y contra providencias simples que causen gravamen irreparable. El lugar de interposición es ante el juez que dictó la resolución que yo pretendo impugnar, es decir, el juez de primera instancia. No se interpone fundado. ¿Cómo es el tema? Bueno, acá es importante saber 2 cosas.
Yo le interpongo el recurso que digo, vengo en legal tiempo informa a interponer recurso contra la providencia dictada a Fojas tanto por causarme gravamen irreparable. Su señoría va a dictar una resolución que diga Mar del Plata, 8 de junio, concédase el presente recurso en relación, traslado o notifíquese, va a decir, nada más. Y esa notificación es por 5 días, es decir, 5 días. 5 días voy a tener ¿para qué? Para fundamentarlo. ¿Y cómo va a ser esa notificación? Por cédula. Por nota. Por nota. Se notifica por nota. Por eso los quiero ver. Estoy un poquito, hoy estoy un poquito intensa con con esto, ¿no? Se notifica por nota. No importa, aunque lo veamos así. Bien. Entonces, ¿por qué lo remarco a esto? Porque es muy importante. No me voy a poder quedar esperando una cédula. Me va a llegar ahora la notificación automática de 4013, de la acordada 4013, pero yo voy a tener que contar los plazos como dice el 133. ¿Sí o no? Porque las notificaciones son automáticas, porque inmediatamente pone el dedo su señoría, me llega la notificación, me va a decir qué día salió esa notificación, y yo voy a tener que contar los plazos como aprendí del 133, martes y jueves, días de nota. Bueno, entonces tendré que aprender a contar los plazos para poder fundamentar mi recurso. Bien, de la fundamentación, que obviamente la fundamentación aquí se denomina memorial, no es una obviedad, quise decir, la obviedad que voy a decir ahora es sobre la fundamentación. La fundamentación del recurso concedido en relación se denomina memorial. Y lo que quería decir como una obviedad es que esa fundamentación debe bastarse a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debe remitirse no debe remitirse a fundamentaciones que yo ya he hecho en otros escritos en el expediente, no debe remitirse a fojas del expediente, no debe ser reiterativa, debe tener un sustento, debe bastarse a sí mismo. El juez debe entender de ese memorial en qué erró para que yo esté interponiendo un recurso de apelación. De esa fundamentación se debe dar traslado a la contraria por el plazo de 5 días. ¿Cómo voy a notificar a la contraria? Por cédula. Por nota. Por nota. Va por nota. Lo digo intencionalmente, no por capricho, sino para que ustedes sepan que el memorial les va a llegar también una resolución automática, pero la notificación es Ministerio Legis. Comienza a correr diferente a cómo corre el plazo en una cédula. Por eso hago hincapié en esta cuestión. Por lo general, el recurso concedido en relación, el efecto con el que se concede es inmediato. ¿Qué significa eso? Significa que interpongo el recurso, fundamento el recurso, doy traslado del recurso, contestado la fundamentación o vencido el plazo para hacerlo, el juez de primera instancia elevará el expediente a la Cámara. ¿Quedó claro? ¿Siempre va a elevar el expediente a la Cámara? Pues no.
Pues no. ¿De qué va a depender? De si se concedió con efecto devolutivo o no. Y si se concedió con efecto devolutivo, se va a formar el cuadernillo del 250. Lean el 250, por favor. El que quiera, ¿eh? Artículo 250, efecto devolutivo. Si procediera el recurso en efecto devolutivo, se observarán las siguientes reglas. 1. Si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente a la Cámara y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que han de copiarse. 2. Si la sentencia fuera interlocutoria, el apelante presentará copia de lo que señale el expediente y de lo que el juez estimare necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias y los memoriales serán remitidos a la Cámara, salvo que el juez considere más expeditivo retenerlo para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. 3. Se declarará desierto el recurso si no se presenta en el plazo del 5º día. Exactamente. Sí, ¿no? Las copias. Bueno. ¿Quedó claro? Porque ahí habla de sentencias interlocutorias y habla de sentencias definitivas. Y nosotros dijimos que sentencia definitiva en relación y con efecto devolutivo teníamos un solo caso. Proceso sumarísimo. Interlocutorias que enviamos a Cámara. Cuando es una interlocutoria que enviamos a Cámara, el expediente, y quedan las copias certificadas en primera instancia. Acaban de leerlo, hombre. Y cuando es una definitiva, También el expediente. En la interlocutoria que se envía a la Cámara, fotocopias certificadas y queda el expediente en primera instancia. Para que se siga adelante ¿con qué? Con el trámite, porque es efecto devolutivo. Y cuando es sentencia definitiva, quedan las copias. ¿Quedó claro ahora? Y lo más importante es que si esto no se cumplimenta dentro del plazo de los 5 días, se declarará desierto el recurso. Es decir, no es que no me lo tienen por presentado, voy a pagar costas, pues si no me lo tuvieran por no presentado, voy a pagar costas. No van a hacer lugar a lo que he peticionado. Bueno, vamos... ¿A dónde estaré? A ver si puedo ahora. Bueno, hoy parece que esto ha conspirado en mi contra. Vamos acá. Ahora sí. Bueno, conclusión del proceso en primera instancia, ya se los comenté. Cómo concluye el proceso en primera instancia. Y se eleva a la Cámara. El trámite en segunda instancia es muy sencillo. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Sí, el efecto diferido, ya sé. Ahora voy a ir con el otro slide. El trámite en segunda instancia, cuando se ha concedido con efecto inmediato, ya sabemos qué es lo que se elevará a la Cámara, dependiendo si el efecto es devolutivo o no es devolutivo, y la Cámara únicamente va a resolver sobre esos memoriales, no se podrá abrir a prueba,
no se podrán plantear hechos nuevos, directamente resuelve con el material que tiene, que es el objeto del agravio, con los memoriales que hemos presentado. Y una particularidad que tiene la Cámara, en este caso en particular, es que el voto de los jueces, yo no sé si ustedes saben cuántas salas hay en el Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Saben cuántas salas hay? 3. En lo civil y comercial, sí. Es verdad, 3. Qué bueno, arrancó. Efecto inmediato. Bueno. Sí, en lo civil y comercial hay 3 salas. Hay después una sala en lo contencioso administrativo y la sala que tiene, obviamente, el fuero penal. Pero a nosotros nos interesan las 3 salas que tiene la Cámara Departamental. Entonces, acá lo importante es que cuando el expediente se eleva a la Cámara, yo no fui minuciosa con el trámite, pero se los voy a explicar un poco más minucioso, cuando el expediente se eleva a la Cámara, si ya tuvo radicación en sala, va a ir a la sala en la que ya estuvo radicado. Caso contrario, se sorteará a la sala, se sorteará el expediente en alguna de las 3 salas que existen, y nosotros tendremos que fijarnos en qué sala recayó y cuáles son los jueces que van a entender en el tratamiento de nuestro recurso. En ese caso en particular, además de estar precedida la sentencia de Cámara por el acuerdo previo, la particularidad que tiene también es que el voto es impersonal, a diferencia de lo que luego veremos con el recurso concedido libremente. Bueno, es impersonal. Que puede ser un único voto y todos adhieren. No se necesita el voto de cada uno de los jueces. Uno de los jueces, el preopinante, muy buena tu pregunta, es el que falla y los demás adhieren. Doctora, yo me tengo que retirar, yo como todas las semanas, pero gracias por la clase. Bueno, por nada. Solamente me voy a referir a un punto que es el que preguntó Lucía y voy a cortar aquí. El efecto inmediato en el recurso concedido en relación es la regla. El efecto diferido es la excepción. Y únicamente se dan estos supuestos. En los incidentes, cuando me deniegan un hecho nuevo, en la ejecución de sentencia y en la preparación de la vía ejecutiva cuando me desconocen la firma o la imposición de la multa. ¿Qué significa el efecto diferido? Significa que voy a fundamentar el recurso concedido en relación cuando el expediente llegue a la Cámara por apelación de la sentencia definitiva. Y con esto cierro la clase, porque los voy a dejar pensando. Eso es lo que yo creo. Los voy a dejar pensando. Nada, vamos a aclarar la clase que viene, porque esto del efecto diferido, lo que yo quiero que sepan es que existe el efecto diferido solamente en estos únicos supuestos. Son pocos, como ustedes vieron, la regla es el efecto inmediato y el efecto diferido 247, los supuestos son estos. ¿Y qué es lo que se difiere? El tratamiento del recurso. ¿Para qué? Y por el principio de economía procesal, por el principio de celeridad, y para que el expediente no esté yendo y viniendo a la Cámara y retrasando y dilatando innecesariamente el proceso. Entonces, si me deniegan un hecho nuevo, bueno, lo apelaré, me lo van a conceder en relación y con efecto diferido. Si ese hecho nuevo es trascendental para mí, para la resolución del litigio,
obviamente apelaré la sentencia definitiva, aunque sea para el tratamiento de ese hecho nuevo. Voy a ahondar más en esta cuestión en la clase siguiente. Nicolás está presente, Sofía Sabatini está presente, Adrián Castillo, que no sé qué se puso. ¿A dónde estás, Adrián? Ah, te pusiste Terre Schupp. Bueno. Leisa, yo te vi, Leisa, te vi. ¿Dónde está Leisa? Acá estoy, profe. Ah, estás ahí, Leisa. Valentina Dávila también. Ramiro Miranda, ese lo vi, pero no lo vi. Francisco Juan está ausente. Lucía Vives está presente. Jessica Martínez también. Agustina Flacovento, me pareció verte. Sí, estás con los auriculares. Martín, llegaste más temprano, Martín, al Zoom que a la clase. ¿Te viene bien el Zoom? Y pasa, tengo más tiempo. Me despierto y tengo ahí la máquina prendida. Claro, lo prendo y en 2 minutos estoy. Luciana Pesolano también me pareció verla. Sí, como no, y aparte hizo pregunta a Maximiliano Ojeda también. Marcos Romero también, ¿no? Ah, sí, ahí está. Marcos presente. Ludmila Rogers está presente. Joaquín Marchetti no lo vi. Y no lo vi porque no está. A Rocío la vi. Y los que no vinieron la semana pasada, Fiorella Di Massa, la semana pasada no viniste. María Julieta Giuliani. ¿Está? Tampoco habías venido. Rosario. Acá estoy. ¿A dónde estás? Tampoco habías venido. Solange tampoco. Acá y estoy, Moreno. profe. Sí. ¿Para vos iban a tomar el apunte la semana pasada? ¿Y querían grabar la clase? Sí, le pedí a una compañera que si lo podía grabar. Sí, pero esa fui yo que dije que... Vieron todas las cosas que digo en clase, no son para escucharme después. Le Bueno. consulto ya que estoy, porque por eso lo había solicitado. Usted, porque en SAIACH me parece que está bastante confuso el tema de recursos. ¿Recomienda más leer de Palacio, recursos? Con Palacio, recursos tienen que ver que habla de nación. Lo que pasa en la biblioteca no está el libro de Rodríguez Sayach de recursos pura y exclusivamente, en la biblioteca de la facultad. No estoy al tanto, tengo el manual de SAIACH. Claro, porque el libro de recursos de Rodríguez Sayach es maravillosamente. Yo voy a ver si lo encuentro porque lo presté y cualquier cosa se los puedo facilitar para que les saquen fotocopia. Pero es mucho, van a tener que sacar. Estoy mirando que me falta también Agustina. ¿No te nombré, Agustina? No, no me nombraste. Porque no estuviste. Tampoco. Agustina. Videla. Bien. Bueno, sí. A mí tampoco, profe, me nombró, Ferrari Mariano. Pero te puse presente porque ya te conozco, Mariana. Gracias. Profe, a mí me anotó. ¿A quién? Sí, a Morena Caparrós también. Sí, sí, sí. A los que conozco los anoté. Los que me habían faltado la clase anterior, que no sabía si habían aprobado, que era Fiorella Di Massa, María Julieta, Rosario, Solange, Morena y Agustina, no los tenía anotados. Bueno, con respecto a la pregunta de la bibliografía, Palacio sí lo recomiendo. Recomendé Hitters, recomendé el libro de Rodríguez Sayach, recomendé Código Comentado de Camps. Lo más completo es Hitters. Y si no, pueden, porque el doctor Gossaini, todas las publicaciones que hace
todo lo que escribe lo tiene accesibilidad gratuita, más allá de si les gusta cómo escribe o no escribe, si lo entienden o no lo entienden. También Gossaini ha escrito sobre la teoría de la impugnación y sobre todo en materia de recursos. Entonces, yo les comento esto porque, por ejemplo, CAMS, hay tomos comentados que están en internet, para aquellos que no tengan accesibilidad a un código comentado. Gossaini, su material es de libre accesibilidad. No buscan, lo buscan en la UBA o buscan por el apellido de él y van a encontrar material. Busquen a partir de Google académico, quizá no lo encuentren en el Google común. Y con Palacio mi reserva es el tema de código de nación, nada más. Pero si les viene más sencillo estudiarlo por ahí, elijan el texto, pueden estudiarlo también por Arasi, por el texto que más consideren conveniente. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene y seguimos adelante con apelación. Muchas gracias, que tengan buen día. Disculpe, profesor. Chao, Hasta luego, buen día. Chau, chau. Ay, Ramiro, después espero tu mail. Sí, claro, ¿me podrá pasar su mail? Así le escribo. Lo pasé a Bien. principio de año. ledesma_mariana@hotmail.com. Perfecto, muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Adiós.